La postura corporal equilibrada consiste en la alineación del cuerpo con una eficacia fisiológica y biomecánica. Esto es lo que reduce el estrés y sobrecargas ejercidas sobre el sistema de sustentación por los efectos de gravedad. Una postura correcta debe ir sobre la línea de gravedad que va a pasar a través de los ejes de todas las articulaciones, con todos los segmentos corporales alineados verticalmente. La cabeza, el tronco, los hombros y la cintura pélvica son los segmentos más importantes que deben estar en equilibrio muscular y mecánico. Las alteraciones de postura se van presentando a lo largo de su vida por las actividades de la vida diaria que se realizan diariamente, por ejemplo, el sentarse, agacharse, levantar objetos pesados del suelo, tender ropa, trapear, planchar, lavarse los dientes, y un caso en especial serían los niños cuando usan mochilas pesadas o al momento de que en la escuela están sentados 4 horas y no tienen una buena postura o simplemente la banca no es adecuada. Todo esto día a día se van presentando alteraciones posturales y esto pues nos lo vamos a ir determinando mediante la coordinación de los diferentes músculos que mueven los músculos mediante la propiocepción o sensibilidades sinestésicas mediante el sentido del equilibrio. En la valoración de la postura, primeramente tenemos que tener nuestro historial clínico, en donde se tomarán los datos del paciente como nombre, sexo, profesión, fecha de nacimiento, edad, dirección, teléfonos, peso y talla, antecedentes patológicos, enfermedades actuales como diabetes o hipertensión y también se le preguntará al paciente el grado del dolor y dónde se localiza el dolor. Esto se hará mediante escalas de valoración. Las alteraciones de la postura, por ejemplo, vamos a utilizar el material que se requiere, por ejemplo, una cuadrícula de tamaño del cuerpo humano, una plomada, una mesa de exploración, sábanas, la hoja cuadriculada que estará en una pared pegada y la plomada colgada en el techo al frente para que el paciente se coloque a través de la plomada en las diferentes posiciones que le indiquemos. La valoración de la postura será en 4 planos: un plano anterior, lateral izquierdo, lateral derecho y plano posterior. En nuestro plano anterior, lo que debemos analizar o observar es que nuestra cabeza esté alineada con respecto al tórax, simetría facial, nivelación de los hombros, nivelación de las crestas ilíacas, orientación espacial de las rodillas, una alineación del pie, que sería la altura de los 2 arcos longitudinales mediales, y la alineación de los ortejos del pie. Aquí sería la presencia de callosidades en los ortejos de los pies. En este plano vamos a estudiar las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Por ejemplo, aquí las condiciones de la línea de la plomada sigue la proyección del eje de la gravedad y aquí divide al cuerpo en 2 partes, que es una anterior y una posterior. Esta línea debe de cruzar por el conducto auditivo externo, el acromion y el trocante mayor, y va a pasar ligeramente por delante del eje articular de la rodilla y el malleolo del peroné. Aquí lo que se va a evaluar es la posición de la cabeza respecto a la línea de referencia, la posición de los hombros si hay una proyección hacia adelante, y se van a estudiar las curvas fisiológicas de la columna vertebral, que es la lordosis cervical, lumbar y cifosis torácica. También vamos a observar una alineación y forma del tórax, un abdomen prominente, rodillas en posición neutra, altura y alineación de la bóveda plantar. En un plano posterior, lo que vamos a tomar como referencia es la línea media de la cuadrícula y la cuerda de la plomada. Lo que vamos a observar es la inclinación hacia uno de los lados de un segmento corporal o todo el cuerpo del usuario, y ver si se acompaña de una rotación.
Los hombros deben estar nivelados y deben de tener una simetría de la masa muscular de los músculos como el trapecio. Y las escápulas aquí deben de estar aladas, en abducción, elevadas o deprimidas, simétricas o asimétricas. La alineación rectilínea de la columna vertebral se valora con ayuda de la línea de la plomada, y también vamos a ver la nivelación de las espinas ilíacas, nivelación de los pliegues glúteos, rodilla, nivel de los pliegues popliteos, tamaño y simetría de las pantorrillas y alineación de los tobillos. Las alteraciones posturales a encontrar en la valoración puede ser una escoliosis, una cifosis, una hiperlordosis, puede ser pie plano, un pie cabo, descenso de arco anterior, que es la caída del arco anterior, un acortamiento de una extremidad. Todo esto se colocará en todos los hallazgos en una hoja de valoración para poder dar el diagnóstico, un pronóstico. El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son la fase de apoyo y la fase de balanceo. Aquí una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo, y esta fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. El apoyo sencillo se refiere al periodo cuando solo una pierna está en contacto con el suelo, y el periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos están en contacto con el suelo simultáneamente. Aquí un ciclo está formado por dos pasos. En una zancada, cada pie pasa por una fase de apoyo y una fase de oscilación. El ciclo se mide en segundos y la duración de un ciclo es algo superior a un segundo. Bueno, y a todo esto, la marcha es el proceso por el cual el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras mantiene la postura estable. Y bueno, la marcha aquí se va a dividir en varias fases. La primera fase es de recepción de la carga, que aquí entra el contacto inicial y el apoyo completo del pie. Fase media de apoyo, fase de despegue, fase inicial de oscilación, fase final de oscilación, fase de contacto inicial, fase media de apoyo, fase final de apoyo, y por último tenemos fase de apoyo plantar. Aquí clásicamente se va aceptando que el pie en contacto con el suelo se apoya en 4 fases: en un choque de talón, apoyo de talón, borde externo y antepié, y apoyo de antepié. Los músculos que van a participar en la fase de la marcha son, por ejemplo, en las fases de contacto inicial del pie, los músculos que participan son los flexores dorsales, isquiotibiales, cuádriceps, glúteo mayor y medio. En la fase inicial de apoyo, los flexores dorsales, isquiotibiales, cuádriceps, glúteo mayor y medio. En la fase media del apoyo, el sóleo, tibial posterior, peroneos. En la fase de final de apoyo, tríceps ural. En la fase previa de la oscilación, flexores de cadera, gemelos. En la fase inicial de la oscilación, flexor propio del primer dedo. En la fase media de la oscilación, pues serían los flexores dorsales, y final de la oscilación, cuádriceps y flexores extensores dorsales.